Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama y ver que pega. Es la hora de la pastela, irse a la cama. Bienvenidos a la segunda parte de la pastela dedicada al Museo Nacional de Bellas Artes. Si no viste la primera parte, vela antes de ver esta, porque vamos a tomar donde terminamos la semana pasada, que es en la identificación de lo que yo di en llamar la Mona Lisa argentina, que es un cuadro llamado El Reposo, un desnudo de Eduardo Schiaffino, quien fuera el primer director del Museo de Bellas Artes y su fundador. Vamos a tomar esta imagen para mirarla de vuelta con ojos frescos y poder avanzar hacia qué es, qué fue y qué será el arte nacional. Esta pastela es una pastela dedicada a los artistas que están trabajando hoy, porque tengo la impresión de que algunos personajes del pasado tienen varias cosas para decirles a ellos. Así que, empezamos. Para entender este desnudo, el mismo debe ser analizado en el contexto de cómo el cuerpo femenino era representado en la Belle Époque, cuando el mismo era abordado de dos maneras, o bien como algo lejano y exótico, como en Fortuny, en Mario Fortuny, también coleccionado por Guerrico y por los primeros coleccionistas argentinos, o bien como la idealizada corporización de alegorías como por ejemplo la República o la Libertad, como podemos ver en el gran Testamento de la Libertad de Eugène Delacroix en el Louvre. A pesar de esto, Schiaffino pinta a un cuerpo femenino como al mismo tiempo disponible, porque es de tamaño real y el modo casi monocromático de su tratamiento enaltece el volumen, y al mismo tiempo no disponible. El cuerpo desnudo está dado vuelta y no hay certeza alguna de su identidad ni de su género. Sin embargo, ahora quiero dar un paso atrás e indicar algo que de tan obvio más que seguramente estamos pasando por alto. Y es que este cuadro es lisa y llanamente una bandera argentina. El muy idiosincrático terciopelo azul hace del cuerpo humano una banda blanca, y el lugar del sol coincide con el lugar de la duda, del sexo de este hombre-mujer, que como vimos en la anterior pastela tiene como modelo la hermafrodita Borghese, que Schiaffino sin duda vio en el Louvre. Si nuestra Mona Lisa es una bandera, y esa bandera está basada en un sujeto sin sexo ni identidad, Schiaffino estaría usando al desnudo femenino, entre comillas, para abordar cuestiones mucho más trascendentales que si las esposas de sus coleccionistas son o no demasiado conservadoras o pacatas. Esto nos puede permitir entender el significado de la pintura nacional como disciplina en los albores de la patria. Para Schiaffino, el arte tenía un rol fundamental en la construcción de la nación. Y en más de una ocasión, al igual que otros artistas como Eduardo Sívori, manifestó que el progreso no puede, y estoy citando a Schiaffino, popularizarse entre las masas por medio de sus fórmulas abstractas y que solo el arte, hablando a los sentidos, educando el sentimiento y levantando la mente, puede con mucha facilidad contribuir a la mayor cultura y desarrollo intelectual. Pero ¿de qué tipo de arte estamos hablando? Schiaffino parece creer que la fuente del arte argentino está en Francia, y no en Italia, por ejemplo. En la reseña de Los cuadros de Mendilarzu, firmada con el seudónimo Paleta, Eduardo Schiaffino mismo dice, y estoy citando a Eduardo Schiaffino: razones innumerables hacen que las manifestaciones artísticas del pueblo francés sean las más se adapten a nuestro modo de ser. Critíquese en buena honra a esta escuela su ligereza, su tendencia naturalista, su amor exagerado a la gracia liviana. Nuestra vida tiende a ser esencialmente francesa, y el arte, que es de sus manifestaciones la más pura, debe fatalmente reflejar esa tendencia. Vamos a decir que Schiaffino cree que el arte nacional vendría de la mano de un estudio del modelo francés, y los estudiantes debían ser tanto los artistas como el público argentino. En este último caso, en un artículo titulado París Artístico, publicado en el diario el 29 de abril de 1884, Schiaffino se refiere al público de arte de la siguiente manera, y cito a Schiaffino: los diversos salones y galerías del Círculo de la Unión Artística de París, que se recorren para llegar al Salón Cuadrado, tapizado de cuadros en aquel momento, estaba atestado de gente, una doble corriente perenne, formada por los que entraban y los que salían, indicaba el acceso a la sala de exposición. Era preciso, para creerlo, ver la cantidad de personas que habían penetrado en aquel recinto. Era imposible no ya caminar, sino tan solo darse vuelta.
Cuando en el vestíbulo de un teatro, después de una fiesta enormemente concurrida, el público busca retirarse, se produce en ciertos momentos una estagnación humana. Los ángulos de los cuerpos calzan los unos con los otros. Todas las voluntades tienden hacia las puertas y se forma así una sola masa, animada de fuerzas incoherentes que se estorban entre sí. Un estado semejante era normal en el local de la exposición. Sin embargo, las señoras y niñas no estaban en menor número que los hombres. La temperatura exterior, bastante fría, incitaba a entrar con el sobretodo puesto. Una vez dentro, aquel que hubiera intentado quitárselo habría sido sofocado incontinente por sus vecinos, como perjudiciales a los demás, y Dios sabe si hacía calor. El movimiento circular de aquel gentío para acercarse a las paredes a ver los cuadros era tan lento que no se percibía a simple vista. En un largo cuarto de hora, yo había arribado a dar un paso de niño, y dudo si fue para adelante o para atrás. Me ahogaba de calor y sentía ímpetus irresistibles de abandonar la empresa. En cualquier otra circunstancia habría renunciado a luchar por más tiempo, pues nada me aseguraba que alguna vez llegaría a una de las paredes. Pero yo sabía de la presencia en aquel salón de un retrato de mujer y decidí quedarme. La casualidad protegió tanta abnegación. Un movimiento de cabezas concurrentes abrió un camino para la visual. Una cabeza de mujer rubia, con grandes ojos azules, irradió en el fondo, entre una cornisa dorada. Fue un relámpago de duración y de luz. 100 otras cabezas la eclipsaron, pero yo había echado raíces en aquel paraje, y ya no me iba. Aquel retrato fue como una visión. Vemos cómo el arte extrae del sinsentido de la masa de una manera análoga a la forma en que la pintura extrae forma de lo amorfo del pigmento. El pintor extrae forma de lo amorfo del pigmento. Es decir, hay algo que hace el ojo y el pincel, que es darle forma a lo que no tiene forma, inclusive a la masa del gentío de la exposición. La relación entre ver y tener una visión también me parece fundamental en esta cita de Schiaffino para entender la experiencia estética del público educado en arte. Porque hay una diferencia, en inglés está la diferencia entre la palabra sight y la palabra vision. Pero en castellano es la misma, es visión y visión. Pero una cosa es ver y otra cosa es tener una visión. Y en este caso, Schiaffino se encarga de hacernos entender que él, en el momento que vio, tuvo una visión. Y eso es entender el arte. Esa es la experiencia artística para Schiaffino. Esto significa que cualquier intento de reproducir esa experiencia en Argentina demandaría un público educado en arte apreciando artistas argentinos. Es por esto que la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes no puede entenderse sino a través de la creación de una pintura nacional. Y para esto se necesita que los artistas argentinos tengan acceso a los modelos europeos, principalmente franceses, que les permitan perfeccionarse en lo mejor de la pintura a nivel mundial. Si para la generación del 80, en Argentina, el modo de garantizar el progreso es mediante la creación de instituciones, el modo de civilizar espiritualmente a un pueblo en estado de progreso material constante es brindando el acceso a las imágenes del primer mundo. Esto podía hacerse de dos maneras. En primer lugar, mediante el otorgamiento de subsidios y becas para que artistas argentinos se perfeccionaran en Europa. Y en segundo lugar, mediante la creación de una Galería Nacional de Imágenes o un Museo Nacional de Bellas Artes. La historiadora del arte argentina Laura Malosetti Costa tiene razón al decir, y la cito a Laura Malosetti Costa, ¿cuántas oportunidades tenía un ciudadano de Buenos Aires de ver obras de arte en 1880? Muy pocas. Apenas algunas vidrieras de pinturerías y almacenes de ultramarinos de la calle Florida exhibían de vez en cuando un cuadro o una escultura y algún librero ponía a la venta 1 o 2 álbumes de estampas, grabados son las estampas. No había museo de arte en las ciudades de Buenos Aires ni galerías o espacios de exhibición, más allá de algunas salas de vistas ópticas y dioramas que atraían al público cada vez que se instalaban con sus espectáculos ilusionistas. Y continúa Malosetti Costa. Todavía no circulaba la imagen impresa en diarios o revistas como lo haría un poco más adelante, con el perfeccionamiento de nuevos métodos de reproducción mecánica. Hoy resulta casi inimaginable una presencia tan exigua de la imagen en la cultura visual de la ciudad. Quizá por esa razón, tal vez porque la pintura y la escultura tal como se cultivaban en Europa eran tan atractivas como lejanas, fueron muy comunes las descripciones de cuadros, museos, exposiciones, vidas de artistas, palacios de ultramar en los diarios de Buenos Aires.
Se supo que se supo de cuadros de artistas, escuelas, se citaron nombres famosos como Leonardo, Miguel Ángel o Rafael, aun cuando la mayoría de los lectores jamás había visto una imagen de ellos. En su primera carta desde París, publicada en el Diario de Buenos Aires en 1884, Eduardo Schiaffino escribía: al atravesar esta ciudad no he hecho más que confirmar plenamente las ideas que traía sobre el arte moderno. Constantemente aparece en sus crónicas la confrontación de lo visto y lo vivido con las ideas e imágenes mentales previas al viaje. Europa, para estos artistas, era la oportunidad de ver con sus propios ojos para poder pintar y mostrar a los argentinos para que pudiesen ver con sus propios ojos también. En otras palabras, para Schiaffino el progreso implicaba la puesta en circulación de imágenes para educar a los artistas argentinos y a su público. En la segunda parte de la entrevista que analizamos en la pastela anterior, el historiador del arte Marcelo Pacheco injustamente acusa a Schiaffino de no haber tenido buen ojo en su proceso de adquisiciones de obras para el museo. En la entrevista que le hace el galería Daniel Abate y la periodista cultural Ana Martínez Quijano para el programa El Editorial, programa de radio, se puede apreciar el modo en el que Marcelo Pacheco impone la obsesión actual por la idea de autoría, a una realidad totalmente diferente como la de la generación del 80. Es como si quisiéramos evaluar los parámetros de belleza del barroco con los estándares de belleza anoréxica de la actualidad. Pero escuchemos a Pacheco. Y la verdad que nos quedó pendiente, después de tantas críticas a Schiaffino, nos quedó pendiente hablar un poquito de sus méritos. Yo creo que entre los méritos de Schiaffino indudablemente está, primero, que fue el que impulsó definitivamente la fundación del museo después de 10 proyectos que habían fallado durante todo el siglo XIX, y sin duda eso lo convierte en uno de los personajes centrales para la historia del arte argentino. Por el otro lado, sus 15 años de gestión significaron un acopio de patrimonio sumamente importante, partiendo de 163 piezas para llegar hasta casi 3.500, wow, donde el punto más discutible está en la calidad de ese patrimonio. Claro. En realidad el juicio crítico que todavía no se ha hecho sobre la gestión de Schiaffino es el programa de adquisiciones que hizo Schiaffino. O sea, ahí empiezan los problemas. Uno revisa las compras hechas por él durante los diferentes viajes a Europa y las compras hechas incluso en el mercado local, y sobre todo en el campo de los maestros antiguos. No hay prácticamente ninguna pieza que no haya cambiado de autoría o haya pasado a ser réplica o haya pasado a ser copia. La cantidad no es garantía de nada. Tal cual. Y como él tenía la vieja escuela de creer que los expertos eran los pintores porque las obras se reconocían por el oficio, compraba de manera muy particular. En lugar de ir a las galerías especializadas en maestros antiguos, era de recorrer bazares o recorrer pequeños lugares en los cuales podía encontrar cuadros que él descubría y que él mismo les daba autoría. Con lo cual el resultado final fue una cantidad bastante importante de obra antigua que hoy en día tiene en realidad muy poca importancia, salvo un par de piezas en las cuales realmente funcionó muy bien, como el matemático que él compró como una obra de José de Rivera, el artista español del siglo XVII, que resultó ser un Luca Giordano, pero digamos es una pieza una buena sorpresa. Sí, no, fue una muy buena, esa sí fue una muy buena sorpresa. No, así que realmente ahí estuvo muy bien. Y en las obras modernas fue un hombre que fue consecuente con su época al extremo, digamos, compró básicamente pintura oficial y pintura académica, claro, salvo algunas muy pocas excepciones, como el Renoir que compró en 1906,
por ejemplo, que es uno de los casos, o algo que compró de preimpresionistas o algunos Corot, pero en general lo que él compró fue básicamente pintura francesa, en menor medida española y algo italiano, que respondía a lo que era en ese momento la pintura que mandaba, digamos, en el mercado y mandaba en los museos. Ahora, es cierto que podría había matices, digamos, había cierta posibilidad. Los museos norteamericanos compraban la pintura oficial, pero también compraban lo que hacían los pintores de vanguardia. Claro. En el caso de Schiaffino fue muy consecuente con su propia formación y nunca se movió, digamos. En realidad, lo más actual que compró fue un Degas en 1901, que venía de Aristóbulo del Valle, y después el Renoir que compró en 1906. Fueron las dos piezas como más contemporáneas que llegó a comprar. Tuvo buen ojo para la escultura. En primer lugar, hoy tanto como entonces, no hay ni hubo certezas sobre las atribuciones de obras de arte, y en segundo lugar, la atribución no era lo importante para alguien que tenía como prioridad subsanar la falta de imágenes a disposición de los artistas en la Argentina. El objetivo del museo no era hacerse de las joyas originales, sino de las imágenes per se, en una época en la que no había internet ni circulación internacional de libros y revistas de arte. La prioridad no era tener en el museo a los nombres famosos del arte, como es el caso del coleccionismo de ahora, sino de poner imágenes a disposición de la gente. Es por esto un despropósito juzgar a Schiaffino por sus errores de atribución, ya que la relevancia de eso es realmente secundaria. El reposo de Schiaffino es, como vimos, una readaptación de una copia de un original, la escultura de Hermafrodita de Borghese, y su copia, la Venus de Velázquez, en clave de bandera argentina. Es mediante la copia y la transformación de lo copiado en algo que refleja nuestra realidad nacional que Schiaffino define a nuestro patrimonio cultural como la integración de un conocimiento universal, escultura helenística, Venus renacentista, por ejemplo, en algo relevante para nuestra realidad específica. Es decir, las dudas, desafíos y el futuro incierto de un país modernizándose quizá demasiado rápido. Desde este punto de vista, Pacheco resulta mucho más retrógrado, diría yo, que Schiaffino al referirse al patrimonio nacional en la segunda parte de la entrevista. Escuchémoslo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Hola, o sea, acá he vuelto. ¿Cómo estás? ¿Ya de vuelta? No, pero por fin, porque, o sea, no podemos siempre que se corta, que se nos acaba el tiempo. Así que, Marcelo, acá estamos. La tarde es nuestra. Está bien. Marcelo. A ver. Daniel habló sobre estas colecciones tan importantes que digamos fueron la base del coleccionismo argentino y que fundan la gloria del Museo de Bellas Artes, pero también al final de tu libro, de tu segundo libro sobre coleccionismo, debemos aclarar, vos hablás de la dispersión de esas colecciones. Es una historia triste la nuestra, ¿no? Sí, ese es el tema, es uno de los tabúes que hay cada vez que se habla del tema del coleccionismo porteño. Se mencionan las grandes colecciones como la de Antonio Santamarina, la de Mercedes Santamarina, la de Francisco Llobet, algunas menos conocidas que de todas maneras yo trabajé y reconstruí en el libro, como la de Eduardo Molar o la de Alberto Lernoux. Ahora, lo que no se llega a plantear es que, salvo en el caso de Mercedes Santamarina, que hizo la donación prácticamente completa de su colección al Museo Nacional de Bellas Artes, las demás colecciones se dispersaron o quedaron en manos de los herederos y se terminaron desarmando muchos años después. Y que en el caso de Antonio Santamarina, la donación tuvo que ver en realidad con una negociación entre la familia Santamarina y el gobierno por
famoso remate que se hizo en Londres en 1974 de las piezas más importantes de la colección. Entonces no fue una donación, sino que en realidad fue una negociación que hubo en su momento entre el gobierno y la familia para de alguna manera reparar esas 36 obras fundamentales que se habían sacado del país y se habían rematado en Londres. En ese momento, ¿existía la libertad de sacar obras? Claro, ¿cómo se sacaban en ese momento? Que sean patrimonio, así, de la ¿Cómo se sacaban? cultural. Ahí hay dos versiones. Una de las versiones dice que la familia Santamarina fue sacando esas 36 piezas hacia Londres por vía diplomática, o sea, por lo que sería valija diplomática. Entonces no se sabía lo que sacaban y salían directamente en aduana como valija diplomática. La otra versión, que nunca se pudo comprobar, pero que tiene bastantes posibilidades de ser real, es que en realidad la familia Santamarina negoció con el gobierno en 1974 la salida de la colección a cambio de una donación al Museo Nacional de Bellas Artes. O sea que hubo una negociación previa en la que el gobierno estuvo de acuerdo con que las piezas salieran y se vendieran en Londres, y a cambio la familia Santamarina iba a hacer la donación al museo. Si esa versión es cierta, lo que el gobierno no tuvo en cuenta, obviamente, es que las 36 piezas que salían hacia Londres eran las mejores. Exactamente. Eran las 36 piezas más importantes que tenía Antonio Santamarina, y que las que después donaron al museo, si bien hay algunas piezas importantes, no escalan esa calidad. No tienen la misma calidad que lo que se remató en Londres, y que algunas de las firmas que se remataron en Londres se perdieron para siempre. O sea, los Bonnard o los Vuillard que se remataron en Londres, o el Picasso, los dos Picassos que se remataron en Londres, por supuesto no quedaban en Buenos Aires. Ay, Dios mío. No. Entonces la compensación es un tema relativo. Ahora, esta versión nunca ha sido del todo confirmada por el gobierno. Esto fue en el 74. Quiere decir que no existen certezas acerca de cómo fueron los arreglos o desarreglos, que en todo caso... Exacto, lo que hay es solamente una serie de noticias que aparecen en los diarios y en revistas de la época, en el momento en el cual estalla el escándalo, o sea, en el momento en el cual la casa de remates en Londres anuncia que van a salir a la subasta 36 cuadros que rápidamente son identificados, aunque la casa de remates no lo dice, con obras de Antonio Santamarina. Entonces, a partir de que comienza ese escándalo, digamos, el gobierno y, según las revistas, van apareciendo las noticias sobre una compensación. La familia Santamarina... Acalla las conciencias. ¿Cómo? Acalla la conciencia de todo. Ahora es muy curioso porque hasta el momento mismo del remate, la familia Santamarina, lo podés ver en las revistas de la época, ellos negaban absolutamente que los cuadros que salían a remate fueran de Antonio Santamarina. Sí. Lo cual era absurdo porque era una colección que estaba muy, muy documentada, era una colección que, digamos, los cuadros que salían en Londres se sabía perfectamente que eran de Antonio Santamarina, estaba publicado en un libro que la propia familia había editado en 1965, habían estado en los museos y exposiciones de Amigos del Arte, del Museo Nacional de Bellas Artes, o sea, no había ninguna duda que el Picasso era el Picasso de Antonio Santamarina, que el Renoir era el Renoir de Antonio Santamarina. Ahora, la familia lo negó incluso hasta el momento mismo del remate.
Hay algo muy sintomático en esta entrevista y es la ideologizada confusión que existe entre patrimonio artístico nacional y colecciones privadas por un lado, y por el otro, a título más general, entre lo público y lo privado. La primera pregunta es por qué una colección privada de obras de arte extranjeras, compuestas por obras de Monet, Corot, Picasso, deben ser considerados automática e irreflexivamente como patrimonio nacional. ¿Por qué Pacheco se preocupa tanto por esto al punto de acusar a los Santamarina de contrabandistas? ¿Por qué Ana Martínez Quijano habla de fugarse con las obras? Convengamos que los Santamarina tenían todo el derecho del mundo de hacer con sus obras lo que se les ocurriera, ya que eran de su propiedad. Si el gobierno argentino quería comprar las obras, tenía la opción, y si no lo hizo, fue por su decisión. A pesar de esto, la familia Santamarina generosamente dona obras entre las cuales hay ni más ni menos que una huida a Egipto de Joaquín Patimir. ¿Cómo se atreve Pacheco a catalogar a esta donación de menor? Este maltrato solo puede ser entendido desde un intento ideologizado de penalizar a los ricos por coleccionar arte. Sin embargo, y esto es lo interesante para nuestra discusión, se está definiendo al patrimonio nacional como compuesto de Bonnards, Corot y Picassos. ¿Cómo puede ser que el arte de la Belle Époque francés constituya el patrimonio artístico nacional argentino? Esto nos lleva a la otra pregunta. ¿Es que Afino fracasó en su misión de crear un arte argentino? Digo esto porque el revisionismo histórico del arte de Marcelo Pacheco, en su ideologización, es funcional a los lineamientos reformistas de la gestión de Marcela Cardillo y Cristina Kirchner. Sin embargo, como vamos a ver en esta y la siguiente pastela, si por un lado para Pacheco el patrimonio artístico argentino no es argentino, para el americanismo de las actuales autoridades del Museo Nacional de Bellas Artes implica una negación del arte argentino del siglo XX que por lo pronto está cerrado al público, ya que la sala de arte argentino del siglo XX está cerrada al público desde hace 2 años y se usó para que el personal mirara los partidos del Mundial. Este arte argentino al que nos referimos no es simplemente la labor de los artistas nacidos en Argentina durante los últimos 2 siglos, sino que es el producto de una reelaboración del legado europeo en clave argentina. Y es este desplazamiento de significado en el que a mí me interesa concentrarme. Creo que el ejemplo más claro de esto está en la obra de Martín Malarro. Y en sus propias palabras, publicada bajo el título Pintura y Escultura, Reflexiones sobre el Arte Nacional en 1903, el artista le habla a la posteridad y todos debemos escuchar. Dice Malarro, se puede pues y se debe hacer arte nacional, pero debemos entendernos sobre este punto. El hecho de ser un artista nacido en tierra argentina no implica por eso solo que su obra sea nacional. El hecho de pintar escenas criollas no representa tampoco arte nuestro. Para fundamentar la pintura nacional es necesario que olvidemos casi todo lo que podamos haber aprendido en las escuelas europeas. Es preciso que frente a frente con la naturaleza de nuestro país indaguemos sus misterios, buscando el signo, el medio apropiado a su interpretación, aunque nos separemos de todos los preceptos conocidos o adquiridos de tales o cuales maestros, de estas o aquellas maneras. Aunque estudiando y asimilándonos todo lo que haya de mejor en las escuelas europeas, deberá nuestro arte tener sus raíces en el país, adaptándose en un todo a sus condiciones, a sus principios naturales, históricos y sociales. Solo en esas condiciones tendremos un arte que con el andar del tiempo pueda llamarse nuestro. Lo demás son extravíos que engañándonos mutuamente no conducen a resultado alguno. Todos nosotros somos hoy los continuadores de alguna escuela europea. 3 tendencias se acusan marcada en nuestra producción nacional, la francesa, la italiana, la española. No tenemos en cuenta que esas escuelas fueran tal vez las primeras en modificarse si hubieran tenido que interpretar nuestro medio, nuestro ambiente. Y ese espíritu de asimilación que nos distingue, que nos caracteriza, puede ser de gran provecho tratándose de otras formas de la actividad humana, pero los dominios del arte, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye el peligro más grande y será una de las barreras más poderosas que se opondrán al florecimiento de algo con carácter nacional. Creemos, pues, en un arte nacional, en un arte original como nuestra naturaleza, en un arte con carácter propio, netamente definido, sincero y con medios de expresión nuestros, en un arte lozano, valiente y original, como original es el Facundo de Sarmiento.
Según una revista francesa, Buenos Aires es hoy una de las capitales sudamericanas que cuenta entre las que más gastan en obras de arte. Según el cálculo de un diario, esta capital invirtió el año pasado más de 200.000 pesos en cuadros. De esas obras son muy pocas las que representan algún valor artístico. La mayor parte de ellas han sido concebidas y ejecutadas con un fin puramente comercial. Son simples productos industriales. Constatamos, entre otros casos, el de un cuadro vendido a uno de nuestros coleccionistas más estimados, en el que descubrimos una simple fotografía encolada sobre una tablita, hábilmente pintada después. Y todas esas pinturas han tenido sus apologistas en la prensa, los que han contribuido a este resultado singular con su prédica, el engaño del público, satisfaciendo por otra parte ambiciones de mercachifles sin escrúpulos. Se necesita, pues, la crítica moderadora de estos avances a la buena fe de un público que empieza hoy a preocuparse seriamente de estas cuestiones. Desgraciadamente no se improvisan los críticos, como no se improvisan los artistas. Después, la verdadera crítica de arte no existe y no puede existir aún entre nosotros. Somos, en el momento, un país cosmopolita por excelencia en el cual el extranjero es un ser privilegiado, a pesar de todo lo que se diga en contrario. Nuestros diarios van respondiendo a ese público. De una crítica a un artista, a una obra, se hace aquí cuestión de nacionalidad y de deducción, fácilmente se comprenderá a dónde llegaríamos si profundizáramos el fenómeno. Tenemos pues que todos los artistas que vienen son grandes talentos y todas las obras que nos envían son geniales. Pero es necesario decirlo de una vez. La verdadera manifestación de arte llega muy difícilmente a Buenos Aires. Este es el mercado de firmas que han tenido su boga, tal vez, en uno que otro país retardado en su evolución artística, nada más. Esto no quiere decir que debamos desechar de manera alguna las manifestaciones extranjeras, vengan ellas de afuera o se produzcan aquí. Pero sí debemos estudiarlas, aquilatarlas y no tenerlas en cuenta sino en su justo valor. Y creemos que es un deber de aquellos que se han especializado en estos problemas encararlos francamente, resueltamente, descontando la suma resistencia de antipatías que de ello pueda resultar. En consecuencia, nos hemos encargado de la sección de arte de esta revista, en la que nos dejaremos de estudiar con toda imparcialidad manifestaciones que, aunque distintas, contribuyan por lo menos a caldear el ambiente, cuando sean buenas o cuando sean sinceras. Malarro parece ser un ferviente admirador de la pastela y nos está hablando a nosotros. 100 años, 150 años atrás y está hablando de nuestra realidad. Estoy muy contento de haber encontrado este texto de Malarro porque tenemos los mismos problemas y tenemos que resolverlos. Nos vemos la semana que viene con la tercera parte de Museo de Bellas Artes.